Vamos a revisar alguna parte del código que les posteamos en el grupo privado de Facebook. Para empezar, pues vamos a mencionar pues una técnica que es muy útil y que cambia completamente pues el estilo de escritura de programas en Haskell, que es el orden superior. Vamos a escribir una función simple que se llama cuadrado y que recibe un argumento, y ese argumento pues lo multiplique simplemente por sí mismo, de manera tal pues, que nos devuelva el cuadrado de ese número. Grabamos el programa, grabamos el código y lo cargamos inmediatamente en nuestro WinHughes. Yo puedo invocar cuadrado pasando un valor como argumento y evidentemente pues recibimos su cuadrado. Sin embargo, lo que quiero ilustrar es el uso de la función map para aplicar el orden superior. El orden superior significa utilizar las funciones como un argumento simple al invocar otras funciones. Por ejemplo, si yo invoco la función map, que es una función predefinida, y le indico cuadrado como un argumento, ciertamente cuadrado debería esperar un argumento también para poder operar. Sin embargo, si yo le paso una lista de valores, la función cuadrado lo que va a hacer es que va a recoger de cada elemento de la lista un valor, se lo va a pasar como argumento a cuadrado, y de esa manera tendremos como resultado pues una lista de los cuadrados de los valores que están indicados ahí en la lista como 3, 4, 5 y 6. La función map, insisto, es una función predefinida que recibe una función como argumento y una lista de valores. La lista de valores es para ir alimentando un valor a la función cuadrado, otro valor a la función cuadrado, otro valor a la función cuadrado. Por eso es que al final regresa, cuando se pasa el valor de 6 como argumento a la función cuadrado, pues regresa a su cuadrado, que es 36. Muy bien, este estilo es útil porque permite abreviar mucho en la programación, en la escritura de programas. Enseguida voy a explicar el código que se les pasó y que tiene como fin, primero, dado el proyecto que se tiene que hacer, convertir a binario cada uno de los caracteres de una cadena de texto. Veamos. La función más importante es la función convertidor, que es una función para convertir un valor a sus bits correspondientes. Por ejemplo, si invoco convertidor y le paso un 3, pues me regresa 1, 1, que son los bits que corresponden a dicho número. Si le invoco con convertidor 2, me regresa 0, 1. Si ustedes se fijan, es el número 2 en binario, pero invertido. En binario debería ser 0, 1. La función convertidor aplica la operación de módulo. El valor que recibe le va aplicando el módulo 2. Si el módulo es 1, entonces se escribe 1 como parte de los bits resultado de la conversión, y recursivamente invoca a la función convertidor, pero tomando en cuenta ya el valor entero de la división de n. Es el procedimiento típico para convertir un entero a binario, solo que, insisto, al hacer la conversión, si convierto 4 a binario, pues me regresa 001, que es el número 4 en binario, pero al revés, es decir, el valor correcto en binario debería ser 100. Pues justamente la función toBin es quien hace ese trabajo. Se encarga de aplicar la función reverse a lo que nos devuelve a convertidor. En otras palabras, convierte a binario un entero, pero le da vuelta a la lista, la invierte, y eso es justamente lo que hace. Si aplicamos toBin y le pedimos el número 4, pues ahora sí nos regresa la lista de bits del número 4, pero en binario. Fijémonos que si bien toBin está correctamente convertido a binario, pues no es un octeto,
y por el proyecto que tenemos que hacer requerimos que el valor en binario pues sea un octeto completo. La función que hace eso es la función byte. Si nosotros indicamos byte 4 ya nos regresa un octeto completo. Hay un principio interesante que utilizamos en la función byte. La función byte, si ustedes se fijan, lo primero que hace es recoger la parte binaria, es decir, los bits del número entero que se haya recibido como argumento. Y una vez que tenemos esos bits, medimos la longitud de tales bits, de manera tal que n bits tendrá el valor, es decir, la cantidad que representa el número de bits que tiene la conversión a binario de ese número. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho un to-bin de 3, pues desde luego que el número en binario es 1, 1, el 3. Sin embargo, n bits nos sirve, o mejor dicho, n bits en este caso nos sirve para sacar la longitud de esa lista de bits. En este caso, si lo hago aquí en la línea de comandos, length de to-bin de 3, por ejemplo, pues me tiene que regresar pasar a binario el número 3, to-bin 3 es 1, 1, son dos dígitos binarios, 1, 1. La longitud, desde luego, de tal lista de la conversión de 3 a binario, pues es 2. En esta función, en esta parte de la función, a 8 le restamos n bits para saber cuántos bits hicieron falta para completar el octeto. Y la función take lo que hace es que, suponiendo que el número de bits que resultó la conversión de to-bin haya sido 3, eso significaría 8 menos 3, significaría que nos hacen falta 5 dígitos binarios. Es decir, en este caso, para completar a un octeto esta lista, pues sería tanto como restar o agregar, mejor dicho, 6 dígitos binarios, que serían 6 ceros antes del 1, 1, para poder completar un octeto. Aquí utilizamos una función infinita que se llama ceros. Si yo la ejecuto ceros, es una función que infinitamente queda trabajando y calculando o generando una lista de ceros. La tengo que interrumpir para pararla. Sin embargo, si yo utilizo la función take 3 de ceros, me devuelve una lista de 3 ceros. ¿Por qué hace esto? Bueno, por una propiedad que se llama laziness de la programación funcional. Si bien la función ceros es infinita, take 3 únicamente va a tomar 3 elementos de esa lista infinita que representa ceros. Pero por laziness en español se traduce como pereza, no se espera que termine la ejecución de la función ceros, que además, si se esperara, pues nunca trabajaría take, porque la función ceros es infinita. Pero por laziness, es decir, por pereza, la función ceros se va a ejecutar solamente hasta que construya 3 elementos de la lista, y entonces ejecutará la función take. Dicho de otra manera, solamente toma 3 ceros de esa lista infinita. Esos ceros que toma los utilizamos nosotros en el programa para, si le hicieron falta 3 bits a la conversión de el entero que estamos convirtiendo a binario, pues generaría los ceros necesarios para completar un octeto. Si nosotros vemos, este más es una concatenación de cadenas, de listas, perdón. Bits trae los dígitos binarios que corresponden a la conversión a binario de n, y al concatenarse con este take, pues lo que va a hacer esta instrucción es completar un octeto de bits. Dicho de otra manera, la función byte lo que hace es completar un octeto tomando en cuenta los
dígitos binarios equivalentes al 3 y rellenando con ceros la parte que hace falta para finalmente tener un octeto. ¿Por qué queremos tener un octeto? Queremos tener octetos porque como vamos a hacer cifrado de una cadena, el primer paso pues es convertir dicha cadena, y eso lo hacemos aquí, convertimos una eventual cadena que le llegue como argumento, en este caso a la función cifrado. Ese texto se convierte primero a enteros y eso lo hace la función ORD, que va convirtiendo carácter a carácter dicho carácter a un entero. Para que la función ORD trabaje necesitamos que haya un import. El import se llama data_char o data_char y a partir de él pues podremos usar la función ORD. Veamos, si yo escribo map ORD de una cadena, hola, ¿qué tal? La cadena se convierte o es tratada, mejor dicho, de manera automática como si fuera una lista de caracteres. Es decir, aplica la función ORD a la H, después la función ORD a la O, después la función ORD a la L y así sucesivamente hasta que toda la cadena de texto es convertida a una lista de enteros. Eso hace la función ORD. Como podemos ver, se trata de 5, 8, 9, 12 caracteres. Si nosotros sacamos la longitud de map ORD, hola, ¿qué tal? Pues tendremos la lista o la longitud de la lista, resultado de convertir esa cadena de caracteres, convertirla a una lista de enteros. Si yo quisiera pasar toda la lista de enteros de una vez a binario, puedo aplicar un map byte. Acordémonos que el map lo que hace es tomar una función y aplicarla a todos los elementos de una lista. Si internamente aquí yo convierto primero toda la lista de caracteres, toda la cadena, la convierto en esta parte primero a una lista de enteros, entonces esa lista de enteros la podemos usar como elemento de la función byte para que vaya aplicando la función byte a cada uno de los enteros. De manera tal que si lo hacemos, pues veremos que este primer octeto corresponde a la H en binario. De manera programática, aquí escribí un ejemplo en una función. Quiero utilizar mucho la función letIn para ir haciendo las operaciones. Por ejemplo, en la primera línea, el texto que se recibe como argumento se le aplica con map la función ORD y esto nos regresaría una lista de enteros. Después esa lista de enteros sirve para alimentar a la función byte, de manera tal que con map byte lista enteros obtendríamos una lista de octetos. Si aplico esa función cifrado _ejem y paso hola, ¿qué tal? Tal como lo hicimos en el ejemplo aquí vía prompt del intérprete, le voy a pasar pues una clave, la clave de encriptación, que es lo que queremos hacer, y si nos fijamos pues la salida de la ejecución de manera programática es la misma que obtuvimos cuando hicimos la ejecución desde el intérprete. En el programa que se ha dejado de tarea, ustedes lo que tienen que hacer es primero convertir un texto a una lista de octetos, desde luego binario, y lo mismo tendremos que hacer con key, la clave, y una vez que tenemos una lista de octetos del texto y una lista de octetos de la clave, ya podemos hacer la operación OR exclusivo sobre tales listas, de manera tal que podamos haber alcanzado a hacer la encriptación.